Tertia pars. Durante el tiempo del que he estado hablando, cuando recibí el nombre de Topo, iba todavía a la escuela. Todos los días al atardecer, cuando se terminaba el día de trabajo, yo y todos los demás niños mayores de 7 años de todas las aldeas de Jaltocan íbamos a la casa del desarrollo de la fuerza o, junto con las niñas, a la casa del aprendizaje de modales. En la primera, los muchachos aguantábamos rigurosos ejercicios físicos y éramos instruidos en el tlachitli, juego de pelota, y en los rudimentos del manejo de las armas de guerra. En la segunda, nosotros y las niñas de nuestra edad recibíamos alguna instrucción un poco superficial acerca de la historia de nuestra naturaleza, de nuestros dioses y las numerosas festividades dedicados a ellos, como también se nos instruía en las artes del canto ritual, la danza y la ejecución de instrumentos musicales para la celebración de todas esas ceremonias religiosas. Era solamente en esas Tepolchacatlin o escuelas elementales donde podíamos asociarnos de igual a igual con los niños de la nobleza y aún unos pocos niños esclavos que habían demostrado poseer una inteligencia suficientemente brillante como para ser educados. Esta enseñanza elemental, que comprendía cortesía, devoción, gracia y destreza, se consideraba un estudio más que suficiente para nosotros, los jóvenes de la clase media, y un alto honor para el corto número de niños esclavos que fueron considerados dignos y capaces de cualquier enseñanza. Sin embargo, ningún niño esclavo, como tampoco ninguna niña, aunque ésta perteneciera a la nobleza, y muy pocos de nosotros los muchachos de la clase media podíamos aspirar a una mayor educación de la que nos era dada en las casas de modales y fuerza. Los hijos de nuestros nobles usualmente dejaban la isla para ir a una de las Calmecatin, ya que no había esta clase de escuelas en Jaltocan. Estas instituciones de alto aprendizaje estaban formadas por grupos de sacerdotes especiales dedicados a la enseñanza, y sus estudiantes aprendían a ser sacerdotes, funcionarios gubernamentales, escribanos, historiadores, artistas, físicos o profesionales en cualquier otra rama. Entrar en un Calmecac no estaba prohibido para cualquier muchacho de la clase media, pero la asistencia y pensión eran demasiado costosas para la mayoría de las familias, a menos que el niño fuera aceptado gratis o pagando muy poco por haber demostrado una gran distinción en la escuela elemental. Tengo que confesar que yo no me distinguí en lo más mínimo en ninguna de las dos cosas, ni en la de modales ni en la de la fuerza. Recuerdo que al entrar por primera vez en la clase de música de la escuela de modales, el maestro de los niños me pidió que, para poder juzgar la calidad de mi voz, cantara el verso de alguna canción que conociera. Así lo hice y él me dijo: verdaderamente es algo pasmoso de oír. Aunque eso no es cantar, probaremos con un instrumento. Cuando comprobó que yo era igualmente incapaz de arrancar una melodía a la flauta de 4 hoyos o cualquier clase de armonía a los tambores de varios tonos, el exasperado maestro me puso en una clase en la que se estaba aprendiendo danza para principiantes, la danza de la serpiente estruendosa. Cada danza da un pequeño salto hacia adelante, lanzando una patada, entonces brinca y gira a la vez para caer hincado sobre una rodilla. Se voltea de nuevo en esa posición y luego da otro brinco y lanza otra vez una patada. Cada vez que patea produce un ruido. Cuando una línea considerable de niños y niñas hace esto progresivamente, el sonido es un ondulante y continuo estampido, y el efecto visual es el de una larga serpiente deslizándose en su camino de sinuosas curvas. O así debería ser. Es la primera vez que veo a una serpiente estruendosa torcida, gritó la maestra de las niñas. Sal de la fila, Malinki, bramó el maestro de los niños. Desde entonces para él yo fui Malinki,
el torcido, y desde ese momento mi única contribución a las clases de música y danza en la escuela fue golpear un tambor de concha de tortuga con un par de pequeños cuernos de venado o producir un clic con un par de pinzas de cangrejo, una en cada mano. Afortunadamente mi hermana era la que mantenía en alto el honor de nuestra familia en aquellos eventos, ya que siempre se le escogía para bailar en solitario. Chichi podía danzar hasta sin música y hacer creer al espectador que oía música a su alrededor. Empezaba a sentir que no poseía ninguna identidad o que tenía tantas que no sabía cuál escoger para mí. En casa había sido Misli, la nube. Para el resto de Jaltocan había sido conocido generalmente como Tosani, el topo. En la casa del aprendizaje de modales era Malinki, el torcido. Y en la casa del desarrollo de la fuerza pronto llegué a ser Poyautla, perdido en niebla. Para mi buena fortuna no tenía ninguna deficiencia muscular como la tenía en la música, pues había heredado de mi padre su estatura y solidez. Cuando tenía 14 años era más alta que mis compañeros 2 años mayores que yo. Supongo que un hombre tan ciego como una piedra podría hacer los ejercicios de estirar, brincar, levantar pesas e incluso encontrar los dedos de sus propios pies para tocarlos con las manos sin doblar las rodillas. Así es que el maestro de ejercicios atléticos no encontró ningún defecto en mi ejecución hasta que empezamos a participar en deportes de equipo. Si en el juego de Tlaxcili se hubiese permitido usar las manos y los pies, hubiera podido jugar, porque las manos y los pies se mueven casi por instinto, pero a la dura pelota de Oli solamente se le podía pegar con las rodillas, las caderas, los codos o las nalgas, y cuando por casualidad podía ver la pelota, esta no era más que una masa indistinta cuya velocidad hacía aún más borrosa. Consecuentemente, y a pesar de que los jugadores llevábamos puestos protectores para la cabeza, fajas alrededor, las caderas, mangas de cuero grueso en las rodillas y en los codos y una gruesa colchoneta de algodón encima del resto de nuestros cuerpos, era constantemente golpeado por los rebotes de la pelota. Peor todavía, eran pocas las veces en que podía distinguir entre mis propios compañeros de equipo y los jugadores contrarios. Cuando infrecuentemente lograba pegarle a la pelota con la rodilla o con la cadera, no era extraño que la mandara a través del arco de piedra incorrecto, que estaba a la altura de la rodilla y que, según las reglas del complicado juego, se llevaban continuamente arrastrando de un lado a otro de los extremos de la cancha. Si meter la pelota a través de uno de los anillos de piedra colocados verticalmente y muy hacia arriba en la línea media de cada una de las dos paredes que encerraban la cancha, lo que indicaba un triunfo inmediato a cualquiera de los dos equipos sin importar los puntos acumulados. Era muy difícil para un jugador experto, para un perdido en la niebla como yo, hubiera sido un milagro. No pasó mucho tiempo antes de que el maestro de ejercicios atléticos me echara como participante. Fui encargado de la jarra de agua, del cucharón de los jugadores, de las espinas para picar y las cañas para succionar, con las cuales después de cada juego el físico de la escuela mitigaba el rigor de los jugadores sacando la sangre negra y remolida de sus mayugaduras. Luego vinieron los ejercicios de guerra y la instrucción sobre las armas bajo la tutela de un avejentado y cicatrizado Coachic, una vieja águila, que era el título que se le daba a aquel cuyo valor ya había sido probado en el campo de batalla. Su nombre era Extli Quani, el glotón de sangre, y tenía más o menos 50 años. Para estos ejercicios, a nosotros los muchachos no nos estaba permitido usar ninguna de las plumas, pinturas y otro tipo de decoraciones que utilizaban los verdaderos guerreros. Sin embargo, usábamos escudos de madera
o de cuero duro hechos a nuestro tamaño y trajes a nuestra medida, iguales a los que usaban los verdaderos guerreros. Estas vestiduras estaban hechas de grueso algodón acoginado, endurecidas por haber sido empapadas en salmuera, y nos cubrían del cuello a las muñecas y a los tobillos. Permitían una razonable libertad de movimiento y se suponía que debían darnos protección contra las flechas, por lo menos aquellos que eran lanzadas desde alguna distancia, pero allá eran demasiado calientes, irritantes y sudorosas como para tenerlas puestas más de un rato. Primero vais a aprender los gritos de guerra, decía Glotón de Sangre. En el combate, por supuesto, estaréis acompañados por los trompeteros de conchas, por el batir de los tambores, del trueno y de los tambores gimientes. Pero hay que añadir a vuestros propios voces gritando por la matanza y el sonido de los puños y armas golpeando los escudos. Yo sé por experiencia, mis muchachos, que un clamoreo ruidoso y aplazante puede ser un arma en sí. Puede sacudir la mente de un hombre, convertir en agua su sangre, debilitar sus tendones e inclusive vaciar su vejiga y sus tripas. Vosotros tenéis que hacer ese ruido y veréis que tiene un efecto doble: alentar la propia resolución hacia el combate y atemorizar al enemigo. Y así, semanas antes de que pudiéramos contemplar siquiera un arma simulada, gritábamos los chillidos del águila, los ásperos gruñidos del jaguar, los prolongados gritos del búho y el alalá del perico. Aprendimos a brincar un fingido afán por la batalla, a amenazar con gestos amplios y con muecas, a golpear nuestros escudos en un tamborilero unido hasta que estos estuvieran manchados con la sangre de nuestras manos. Otras naciones tenían diferentes armas de las de nosotros. Los mexica y algunos de nuestras unidades de guerreros usaban armas para algunos propósitos en particular, e incluso un individuo podía escoger siempre aquella arma en la que tuviera más habilidad. Esas incluían la honda de cuero para arrojar rocas, el hacha de piedra despuntada, la cachiporra pesada cuya bola estaba tachonada de obsidiana dentada, la lanza de 3 puntas hecha de huesos con púas a los extremos para desgarrar la carne, o la espada formada simplemente con la mandíbula del pez espada. Sin embargo, las armas básicas de los mexica eran 4. Para la primera escaramuza con el enemigo a larga distancia usábamos las flechas y el arco. Nosotros los estudiantes practicábamos mucho tiempo con los arcos y las flechas, guarnecidas con bolitas de hule suave. Supóngase que el enemigo está en aquel matorral de nopaltín, y el maestro indicaba lo que, para mi nebulosa visión, era solamente una mancha verde a unos 100 metros más allá de donde estaba. Quiero un fuerte estirón a la cuerda y que las flechas tengan un ángulo hacia arriba de exactamente la mitad del camino entre donde se encuentra el sol y el horizonte debajo de él. ¿Listos? Tomad una posición estable, apuntad hacia la nopalera y dejadlas volar. Hubo un ruido silbante, seguido por un gruñido general de todos los muchachos ahí reunidos. Las flechas, arqueándose, habían caído en un agrupamiento razonable a una distancia de 100 pasos del lugar donde se encontraba la nopalera, y eso gracias a las instrucciones del Glotón de Sangre de estirar y de medir el ángulo. Todos los muchachos gruñían porque todos por igual habían errado el blanco. Las flechas se habían ido a incrustar bastante lejos, a la izquierda de la nopalera. No volvimos para ver al maestro, esperando que nos dijera por qué habíamos fallado tan miserablemente. Él señaló hacia las insignias de guerra que, rectangulares y cuadradas, estaban en las estacas clavadas aquí y allá en el terreno cerca de nosotros. ¿Para qué sirven esas banderas de tela?, preguntó.
Nos miramos unos a otros. Luego Packley, el hijo del señor Garza Roja, contestó: son banderolas guías que son llevadas por nuestros diferentes jefes de unidades en el campo de batalla. Si nos separamos durante una batalla, las banderolas nos indicarán dónde reagruparnos nuevamente. Correcto, Paxin, dijo Glotón de Sangre. Bien, ¿y aquella otra de plumas para qué sirve? Hubo un nuevo, entre otros intercambios de miradas y un largo silencio hasta que Chimali tímidamente aventuró: la llevamos para demostrar lo orgullosos que estamos de ser mexica. Esa no es la contestación correcta, dijo el maestro, pero al menos es una respuesta varonil y por eso no te doy una paliza. Sin embargo, observad, muchachos, cómo flota ese pendón sobre el viento. Todos miramos hacia allí. No había suficiente aire ese día para sostener erguida la banderola. Colgaba en un ángulo hacia el suelo y... está flotando a nuestra izquierda, gritó otro muchacho con gran excitación. Nosotros no apuntamos mal. El viento llevó nuestras flechas lejos del blanco. Si no dieron en el blanco, dijo el maestro secamente, es porque sí apuntasteis mal. Echar la culpa al dios del viento no es excusa. Al apuntar debéis tener en cuenta todas las condiciones prevalecientes. Una de ellas es la fuerza y la dirección en la cual el catl está soplando su trompeta de viento. Para este propósito está el pendón de plumas. Hacia el lado que éste cuelgue os indicará hacia dónde llevará el viento vuestras flechas. La altura en que éste os dirá la cuenta con cuánta fuerza la llevará el viento. Solamente una larga práctica podéis aprender a juzgar. Quiero que todos marchéis hacia allá y recuperéis vuestras flechas. Cuando lo hayáis hecho, os giráis hacia acá, formáis una línea y me disparáis. El primero que me dé un golpe de flecha será eximido por 10 días hasta que las palizas de las que sean merecedores. No caminamos, sino que jubilosamente corrimos a recoger nuestras flechas y disparamos, pero ninguno de nosotros dio en el blanco. Para pelear a una distancia más corta del alcance del arco y la flecha, teníamos la jabalina, una angosta y afilada hoja de obsidiana montada en un palo corto, sin plumas. Su exactitud y su poder de penetración dependían de ser lanzada con la mayor fuerza posible. Por eso la jabalina no se lanza sin ayuda, dijo Extitli Quani, sino con este palo atlatl para aventar. Al principio este método os parece incómodo, pero después de mucha práctica sentiréis el atlatl como lo que en realidad es: una extensión del propio brazo y un redoblamiento de la propia fuerza. A una distancia de más o menos 30 pasos largos se puede guiar la jabalina para agujerear limpiamente un árbol tan grueso como un hombre. Imaginaos, muchachos, lo que pasará cuando la lancéis contra un hombre. También teníamos la lanza larga, cuya punta terminaba en una obsidiana ancha y afilada, y que se usaba para arrojar, para punzar, clavar y agujerear al enemigo antes de que éste estuviera demasiado cerca de uno. Pero para la inevitable lucha cuerpo a cuerpo usábamos la espada llamada Macuahuitl. Su nombre sonaba bastante inocentemente, la madera hambrienta, pero era una de las armas más terribles y letales con que contábamos. La Macuahuitl era una estaca plana de la madera más dura, de una longitud equivalente al brazo de un hombre y la anchura de la mano, y que todo lo largo de sus dos orillas estaban insertadas agudas hojas de obsidiana. El puño de la espada era lo suficientemente largo como para permitir que el arma se esgrimiera con una mano o con ambas, y estaba tallado de tal manera que los dedos
del que lo sostenía se acostumbraban con facilidad. Los fragmentos cortantes no estaban simplemente acuñados dentro de la madera, sino que, como la espada dependía tanto de ello, se le había agregado magia. Las cuchillas de obsidiana estaban sólidamente pegadas con un líquido encantado hecho de hule y de la preciosa copali, resina perfumada mezclada con la sangre fresca donada por los sacerdotes del dios de la guerra Huitzilopochtli. Siendo tan brillante como el cristal de cuarzo y tan negra como Mictlán, el mundo de Ultratumba, la obsidiana lucía inicua en la punta de una flecha, de una lanza o de un filo de una macahuitl, apropiadamente convertida en hojuela. La piedra es tan afilada que puede cortar sutilmente, como lo hacen algunas veces una brizna de pasto, o partir tan profundamente como lo hace un hacha. El único defecto de la piedra es que es muy quebradiza. Puede hacerse pedazos contra el escudo o la espada del oponente. Sin embargo, en las manos de un guerrero experto, el filo de la obsidiana de una maquehuatl puede acuchillar carne y hueso tan limpiamente como un matorral de cizaña. Y en toda la gran guerra, como glotón de sangre, nunca dejó de recordarnos: el enemigo no es otra cosa más que cizaña que debe ser abatida. Así como nuestras flechas, jabalinas y lanzas de práctica eran cubiertas con hule en las puntas, nuestras macahuime de imitación eran inofensivas. Estaban hechas de madera ligera, flexible, para que la espada se rompiera antes de asaltar un golpe demasiado fuerte. En lugar de los filos de obsidiana, las orillas estaban guarnecidas solo con mechones de plumas suaves. Antes de que dos estudiantes libraran un duelo a espada, el maestro mojaba estas plumas con pintura roja, así que cada golpe recibido se registraba tan vívidamente como una herida real, y la marca duraba casi tanto tiempo como duraría una herida normal. En muy poco tiempo estuve tan pintado por estas marcas en cara y cuerpo que me avergonzaba de verme así en público. Fue entonces cuando solicité una audiencia privada con nuestro Coachic. Era un anciano recio, duro como la obsidiana y probablemente sin más preparación en otra cosa que no fuera la guerra, pero no era un necio estúpido. Me agaché para hacer el gesto de besar la tierra y, todavía arrodillado, dije: Maestro glotón de sangre, usted ya sabe que mi vista es mala. Siento que usted esté malgastando su tiempo y su paciencia tratando de enseñarme cómo ser un guerrero. Si estas marcas fueran heridas reales, hace mucho que estaría muerto. Y, dijo fríamente, se agachó en cuclillas para alcanzarme. Perdido en niebla, te contaré acerca de un hombre a quien conocí una vez en Guatemala, el país del bosque enmarañado. Esa gente, como quizá tú sepas, siempre está temerosa de morir. Ese hombre en particular corría la menor señal de peligro. Evitaba los riesgos más naturales de la existencia, se refugiaba como un animalito en su madriguera, abrigado y protegido, se rodeaba de sacerdotes, físicos y brujos, comía solamente los alimentos más nutritivos y todas las pociones vivificantes de las que hubiese oído hablar. Nunca antes hombre alguno había cuidado tanto de su vida. Él vivía únicamente para seguir viviendo. Yo esperaba que siguiera hablando, pero no dijo nada más. Así que pregunté: ¿y qué fue de él, maestro Coachic? Murió. Eso es todo. ¿Qué más le pude pasar a cualquier hombre? Ni siquiera recuerdo su nombre. Nadie recuerda nada sobre él excepto que vivió y finalmente murió. Después otro silencio. Dijo: Maestro glotón de sangre, yo sé que si muero en una guerra, mi muerte nutrirá a los dioses
y ellos me recompensarán ampliamente en el otro mundo y quizá mi nombre no sea olvidado. Pero ¿no podré estar en algún servicio en este mundo un poco antes de lograr mi muerte? Nada más toma parte de una buena batalla, muchacho. Entonces, si te matan en el próximo momento, habrás hecho algo con tu vida. Mucho más de lo que hacen todos aquellos hombres que se afanan de seguir existiendo, hasta que los dioses se cansen de ver su futilidad y los echan al lugar del olvido. Glotón de sangre se levantó. Aquí, perdido en niebla, está mi propia Macahuatli, que por mucho tiempo me ha dado un buen servicio. Nada más siente su peso. Debo admitir que noté un estremecimiento cuando por primera vez tuve en mis manos una verdadera espada y no el arma del juguete hecha de madera blasa y plumas. Era atrozmente pesada, pero su propio peso parecía decir: yo soy poder. Veo que la levantas y la giras con una mano, observó el maestro. No muchos muchachos de tu edad podrían hacer eso. Ven acá, perdido en niebla. Este es un nopal y fuerte. Tírale un golpe a matar. El nopal era viejo y grande, casi del tamaño de un árbol. Sus pencas verdes y espinosas parecían remos y su tronco perduzco era tan grueso como mi cintura. Con mi mano derecha solamente balancé el Macahuatli, experimentando, dejándola caer, y el filo de obsidiana mordió dentro del cacto con un hambriento choc. Saqué la cuchilla meneándola, la agarré con las dos manos y balanceándola muy por arriba y detrás de mi cabeza, la dejé caer con todas mis fuerzas. Esperaba que la espada rajaría más profundamente dentro del tronco, pero me llevé una verdadera sorpresa cuando lo cortó limpiamente, salpicando con su savia como una sangre incolora. El nopal titubeó un momento sobre su base desunida antes de derrumbarse hacia la tierra, y tanto el maestro como yo tuvimos que brincar rápidamente para evitar la nube de espinas agudas que se nos venían encima. Ah, yo, perdido en niebla, dijo el glotón de sangre, admirado. A pesar de los atributos que te faltan, sí tienes la fuerza de un guerrero nato. Enrojecí de orgullo y de placer. Sin embargo, tuve que decir: sí, maestro, puedo golpear y matar, pero piensa en mis ojos, en mi mala visión. Suponga que hiriera erróneamente a uno de nuestros propios hombres. Ningún cuachí al mando de guerreros novatos te pondría nunca en una situación así. En una guerra de conquista tal vez estarías asignado a los acuchilladores de la retaguardia, cuyos cuchillos dan el misericordioso alivio a aquellos compañeros y enemigos que hayan sido dejados atrás heridos cuando la batalla ha avanzado, o una guerra florida. Tu cuachic probablemente te asignaría a los amarradores, quienes llevaban las cuerdas para amarrar a los prisioneros enemigos con objeto de poderlos traer para ser sacrificados. Acuchilladores y amarradores, murmuré, obligaciones muy escasamente heroicas como para ganarme una recompensa en el otro mundo. Tú hablaste de este mundo, me recordó el maestro severamente, y de servicio, no de heroísmo. Aún el más humilde puede servir. Recuerdo cuando marchamos dentro de la ciudad insolente de Tlatelolco para anexionarla a nuestra Tenochtitlán. Por supuesto que los guerreros de esa ciudad pelearon contra nosotros en las calles, pero sus mujeres y nos tiraban grandes rocas, avisperos llenos de enfurecidas avispas y aún plazas de sus propios excrementos.